Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Alma Vargas y vamos a explicar el capítulo 9 que es de seguridad. Uno de los temas es el entorno de la seguridad, funcionamiento de la criptografía, cifrado y mecanismos de protección. Espero que les guste, gracias y buenas noches. Entorno de la seguridad. Términos. Seguridad. Para hacer referencia al problema general, mecanismo de protección. Para referirnos a los mecanismos específicos del sistema operativo que se utilizan para salvaguardar la información en la computadora. No existe un término definido entre estos dos términos. Las amenazas se tienen 4 objetivos generales con sus correspondientes amenazas. Confidencialidad de los datos, exposición de los datos, integridad de datos, alteración de datos, disponibilidad del sistema, negación del servicio, exclusión de los usuarios externos, los virus apropian el sistema. Primer objeto, confidencialidad de datos, implica hacer que los datos secretos permanezcan así. Segundo objetivo, integridad de los datos. Los usuarios sin autorización no deben ser capaces de modificar datos sin el permiso del propietario. Tercer objetivo, disponibilidad del sistema. Nadie puede perturbar el sistema para hacerlo inutilizable. Cuarto objetivo, exclusiones de los usuarios externos. Algunas veces los usuarios externos pueden tomar el control de las computadoras en el hogar de otras personas mediante el uso de virus y otros medios y convertirlas en zombies dispuestos a cumplir los deseos del usuario exterior con solo dar órdenes. Otro aspecto del problema de seguridad es la privacidad. Proteger a los individuos contra el mal uso de la información sobre ellos. Intrusos o adversarios. Los intrusos actúan en dos formas distintas. Intrusos pasivos solo quieren leer archivos para los cuales no tienen autorización. Intrusos activos desean realizar modificaciones no autorizadas a los datos. Al diseñar un sistema para que sea seguro contra los intrusos, se debe de tener en cuenta el tipo de intrusos contra el que se está protegiendo. La categoría comunes son usuarios no técnicos que se entrometen en forma casual, intrusos que husmean, intrusos determinados por obtener dinero, espionaje comercial o militar. La cantidad de esfuerzos necesaria para la seguridad y la protección depende sin duda de quién creamos que es el enemigo. La diferencia entre el intruso convencional y un virus es que el primero se refiere a una persona que trata de irrumpir en un sistema por motivos personales para ocasionar daños, mientras que el segundo es un programa escrito por dicha persona que después se suelta en el mundo con la esperanza de provocar daños. Pérdida accidental de datos. Además de las amenazas ocasionales por los intrusos maliciosos, por accidente se puede perder datos valiosos. Algunas de las causas comunes de pérdida accidental de datos son accidentes y desastres naturales, incendios, inundaciones, terremotos, etc. Errores de hardware o software, fallas en el CPU, discos o cintas que no se pueden leer. Errores humanos, el error de la introducción de datos, ejecutar el programa incorrecto. Estas causas la mayor se puede prevenir realizando respaldos adecuados que se guardan de preferencia lejos de los originales. Ahorita ya estamos en entorno de la seguridad. Fundamentos de la criptografía cifrado. El propósito de la criptografía es tomar un mensaje o archivo conocido como texto simple y convertirlo en texto cifrado de tal forma que solo las personas autorizadas sepan cómo convertir nuevamente este texto simple. Para todos los demás, el texto cifrado es solo una sucesión incomprendible de bits. Aunque pueda parecer extraño para los principiantes de esta área, los algoritmos de cifrado y descifrado funciones siempre deben de ser públicos. Casi nunca se puede mantener secreto, y esto da a las personas que tratan de mantener los secretos una falsa sensación de seguridad. En la práctica, esta táctica se conoce como seguridad por oscuridad y la emplean solo los amateurs en la seguridad. Lo extraño es que la categoría de amateurs también incluye a muchas empresas multinacionales. En realidad debería de estar mejor informadas. En vez de ello, el secreto depende de los parámetros de los algoritmos a los cuales se les denomina claves. Criptografía de clave secreta. Para que esto sea más claro, consideren el algoritmo en el que cada letra se sustituye por una letra distinta. Por ejemplo, todas las A se sustituyen por O's
Todas las B se sustituyen por Ws, todas las Cs se sustituyen por Es, y así en lo sucesivo. Y tenemos un ejemplo de texto simple y texto cifrado. A este sistema general se le conoce como situación monoalfabética, en donde las claves es la cadena de 26 letras correspondiente al alfabeto completo. Las combinaciones más comunes de dos letras conocidas como bigramas son TH, IN, HER, RE y así. En lo sucesivo es fácil quebrantar el cifrado si se utiliza este tipo de información. Criptografía de clave pública. Este sistema tiene la propiedad de que se utilizan distintas claves para el cifrado y el descifrado, y si se elige bien la clave de cifrado es casi imposible descubrir la clave de descifrado correspondiente. Bajo estas circunstancias la clave de descifrado se puede hacer pública y solo hay manera secreta de la clave de descifrado privada. Hay un sistema de clave pública llamado RSA, el cual explota el hecho de que para una computadora es mucho más fácil multiplicar números muy grandes que obtener el factor de números muy grandes. La clave pública es la clave de cifrado, la clave privada es la clave de descifrado. Funciones de una vía. Comúnmente dicha función manipula los bytes en forma complejas. Podría empezar por inicializar con una X, después podría ejecutar un ciclo que tiene todas las veces que haya bits 1 en X y Y en cada interacción se permutarían los bits de Y de una manera independiente de la interacción, agregar una consonante distinta en cada interacción y mezclando en general los bits minuciosamente. A dicha función se le conoce como función de hash. Criptografía. Firmas digitales. Las firmas digitales hacen que sea posible firmar correos electrónicos y otros documentos digitales de tal forma que el emisor no los pueda repudiar después. Funciones de hashing más populares. El MD5, algoritmos de firma de mensajes, el cual produce un resultado de 6 bytes, Rives 1992, y SHA-1, algoritmo de hash seguro, que produce un resultado de 20 bytes. Las versiones más recientes de SHA-1 son SHA-256 y HH-512, que producen resultados de 32 y 64 bytes, respectivamente, pero se utilizan con menor frecuencia en la actualidad. El siguiente paso asume que se está utilizando la criptografía de clave pública, como vimos antes. Entonces el propietario del documento aplica una clave privada de hash para obtener este valor. Módulo de plataforma confiable. Toda la criptografía requiere claves. Si se comprometen las claves, también se compromete toda la seguridad que se basa en ellas. Por lo tanto, es esencial almacenar las claves de una forma segura. La industria ha utilizado un chip llamado TPM, módulos de plataforma confiable, un criptoprocesador que contiene almacenamiento no volátil para guardar las claves. El TPM puede realizar operaciones criptógrafas como cifras bloques de texto, siempre es simple, o descifrar bloques de texto cifrados en la memoria principal. Funciones de hashing más populares. Microsoft es un gran defensor. El sistema operativo controla el TPM para evitar que se ejecute el software no autorizado. El software no autorizado podría ser un pirata. Si este TPM está involucrado en los procesos de arranque, podría iniciar solo los sistemas operativos firmados por el fabricante mediante una clave secreta, colocando el TPM que se divulgue solo a ciertos distribuidores de sistemas operativos como Microsoft. Las industrias de la música y de las películas también tienen mucho interés en el TPM. Son apropiadas para un archivo up y down, se utiliza en un semáforo. Es más fácil obtener seguridad si hay modelos claros de lo que se debe proteger, y de aquí se le permite hacer qué cosa. Los dominios de protección. Un sistema computacional contiene muchos objetos que necesita protección. Estos objetos pueden ser hardware o pueden unidades de discos de impresora o software, por ejemplo, procesos y archivos de base de datos. Cada objeto tiene un nombre único que se utiliza como referencia y hay un conjunto finito de operaciones que los procesos pueden llevar a cabo con los objetos. Un dominio es un conjunto de pares objeto-permisos. Para cada par especifica un objeto y cierto subconjunto de las operaciones que se pueden realizar en él. En permiso, indica el permiso para realizar una de las operaciones. A menudo, un dominio correspondiente a un usuario y le indica lo que puede hacer y lo que no, pero en dominio también puede ser más general que solo un usuario. El POLA es principio de menor autoridad o la necesidad de saber. En general, la seguridad funciona mejor cuando cada dominio tiene los mínimos objetos y privilegios para realizar su trabajo y no más.
Cada proceso de Unix tiene dos mitades, la parte del usuario y la parte del kernel. Cuando el proceso realiza una llamada al sistema, cambia de parte del usuario a la parte del kernel. Esta parte tiene acceso a un conjunto distinto de objetos que le da parte del usuario. El kernel puede acceder a todas las páginas de la memoria física, todo el disco y todos los demás recursos protegidos. Por ende, una llamada al sistema produce un cambio de dominio. Cuando un proceso realiza una operación exec en un archivo con bytes setkit encendido, adquiere un nuevo UID o un GID efectivo con una combinación distinta. Tiene un dispositivo en conjunto. Lista de controles de acceso. La mayoría de los dominios no tiene acceso a la mayoría de los objetos, por lo que se desperdicia mucho espacio en el disco al almacenar una matriz muy grande y en su mayor parte vacía. Sin embargo, hay dos métodos prácticos: almacenar la matriz por filas o columnas y después almacenar solo los elementos no vacíos. Los dos métodos son extremo diferentes. La primera técnica consiste en asociar con cada objeto una lista ordenada que contenga todos los dominios que pueda acceder al objeto, y la forma de hacerlo. A esta lista se le conoce como lista de control de acceso, Access Control List, o bien ACL. Este ejemplo ilustra la forma más básica de la protección con la ACLS. A menudo se utilizan sistemas más sofisticados en la práctica. Para empezar, hasta ahora solo hemos mostrado tres permisos: lectura, escritura y ejecución. Puede haber también permisos adicionales. Algunos de ellos pueden ser genéricos, es decir, que se apliquen a todos los objetos, y algunos pueden ser específicos para cada objeto. Algunos ejemplos de permisos genéricos son Destroy Object, destruir objeto, copiar objeto. Estos permisos se pueden aplicar en cualquier objeto, sin importar cuál sea su tipo. Los permisos específicos para cada objeto pueden ser adjuntar mensaje por un objeto de bandeja de correo. Las entradas al ACL han sido para usuarios individuales. Muchos sistemas integran el concepto de un grupo de usuarios. Los grupos tienen nombres y se pueden incluir en las ACLs. Hay dos variaciones posibles en la semántica de los grupos. En cierto sistema, cada proceso tiene un ID de usuario o un UID y un ID de grupo JID. Otra posibilidad más es que si un usuario pertenece a cualquiera de los grupos que tengan ciertos permisos de acceso, se permite el acceso a la ventaja aquí es que el usuario pertenece a varios grupos, no tiene que especificar el grupo al que pertenece. Para poder editar el archivo de contraseñas durante una reunión X, proporciona a todos excepto a Virgil el acceso a la lectura y escritura del archivo. Esto funciona debido a que las entradas se exploran en orden y que toman la primera que se aplique. Las entradas subsiguientes ni siquiera se examinan. Hay una coincidencia para Virgil, que es la primera entrada, y se aplican los derechos a accesos encontrados. La otra manera de lidiar con los grupos es no tener entradas en ACL, que consiste en pares de UID y GID, sino que cada entrada es un UID o un GID. Algunas veces sucede que el usuario o un grupo tiene ciertos permisos con respecto a los archivos y posteriormente el propietario del archivo desea revocar estos permisos. Las capacidades. La otra manera de dividir la matriz de la figura G6 es por filas. Al utilizar este método, a cada proceso se le asocia una lista de objetos que puede utilizar junto con una indicación de las operaciones permitidas en cada objeto. En otras palabras, su dominio. A esta lista se le conoce como lista de capacidades o lista C, y a los elementos individuales que contiene se le conoce como capacidades. Dennis y Van Hom. Hay tres métodos de protegerlas. El primero requiere una arquitectura etiquetada. El segundo método es de mantener la lista C dentro del sistema operativo. Cuando el usuario desea acceder al objetivo, envía las capacidades al servicio como parte de la petición. Después el servidor extrae el número de objetos para indexarlo en unas tablas y encontrar el objeto. Después calcula F, objeto de permisos comprobación, para lo cual toma los primeros dos parámetros de la misma capacidad y el tercero de sus propias tablas. Un usuario puede pedir al servidor que produzca una capacidad más débil. Ahora el usuario puede proporcionar a un amigo con solo enviar un mensaje. Si el amigo excede a los bits de permiso que debe de estar apagando, el servidor lo detecta cuando utilice la capacidad, ya que el valor F corresponde al permiso. Las capacidades que se protegen mediante el kernel y criptografía por lo general son permisos genéricos que se pueden aplicar a todos los objetos
Algunos ejemplos de permisos genéricos son capacidad de copia, copiar objeto, eliminar capacidad y destruir objeto. El primero crea una nueva capacidad para el mismo objeto. El segundo crea un nuevo objeto en una nueva capacidad. El tercero elimina una entrada de la lista sea el objeto que no se ve afectado. Y el cuarto elimina un objeto y una capacidad de manera permanente. Sobre los sistemas de capacidades es muy difícil revocar el acceso a un objeto en las versiones administradoras por el kernel. Un método es hacer cada capacidad apunte a un objeto indirecto en vez de que apunte al mismo objeto. En el esquema Amoeba es fácil revocar permisos. Todo lo que hay que hacer es cambiar el campo de comprobación almacenado con el objeto. Ningún esquema permite una revocación selectiva, es decir, quítale el permiso a John, pero el de los demás por lo general reconoce que está defecto. Es un problema con todos los sistemas de capacidades. Sistemas confiables. Desde hace décadas se conoce la forma de construir sistemas seguros, por lo que no se está construyendo sistemas seguros es algo complicado, pero se resume en dos razones. Fundamentalmente, en primer lugar, los sistemas actuales no son seguros, pero los usuarios no desean descartarlos. Microsoft tiene un nuevo sistema operativo, pero no lo ha comercializado. La única forma conocida de construir un sistema seguro es manteniendo simple la característica son enemigos de la seguridad. Dos ejemplos siempre los primeros sistemas de correo electrónicos enviaban en forma texto ASCII eran completamente seguros. El segundo ejemplo es igual para las páginas web. Cuando el servidor web consiste en las páginas. Base de cómputo confiable. El sistema confiable en vez de sistema seguro. Estos son sistemas que han declarado formalmente requerimientos de seguridad y cumplen con ello. En el centro de todos los sistemas confiables hay una TCB que viene siendo la base de cómputo confiable mínima que consiste en el hardware, software necesarios para cumplir con todas las reglas de seguridad. La mayoría o todos los programas de usuario que tienen poder superusuario. Las funciones del sistema operativo que deben formar parte de la TCB son creación de procesos, cambio de procesos, administración de mapa de memoria y parte de la administración de los archivos y de las entradas y salidas. En un diseño seguro es frecuente que la TCB esté muy separada del resto. Modelos formales de sistema seguro. Los objetivos antiguos se distribuyen. Los propietarios deciden aumentar o restringir el conjunto de usuarios para objetivos. Se ha puesto mucha atención en el modelo de los sistemas de protección, en los cuales la matriz protección cambia de manera constante. Estas operaciones primitivas son crear de object, delete object, crear domain, delete domain, insert write, remove write. Las últimas dos primeras insertan y eliminan permisos de elementos específicos de la matriz, como el otorgar dominio un permiso para leer. El sistema podría tener un comando para crear un nuevo archivo, el cual realiza una prueba para ver si el archivo ya existe, y en caso contrario, crear un nuevo objetivo y proporcionar al propietario todos los permisos. Para un sistema específico es posible demostrar el sistema puede pasar por algún momento dado de un estado autorizado a un estado no autorizado. Seguridad multinivel. La mayoría de los sistemas operativos permiten a los usuarios individuales determinar quién puede leer y escribir con sus archivos y demás objetos. A esta directiva se le conoce como control de acceso direccional. Estos entornos necesitan controles de accesos obligatorios para asegurar que el sistema implemente las directivas aseguradas establecidas, además de los controles de acceso direccional estándar, lo que hace que estos controles de acceso obligatorios sean regulados flujo de información para asegurar que no fugue una manera que no esté considerada. Modelo de Bell-LaPadula. Este modelo se diseñó para manejar la seguridad militar, pero también se aplica a otras organizaciones. Como hay varios niveles de seguridad, a este esquema se le conoce como sistema de seguridad multinivel. Reglas como debe fluir la información. La propiedad de seguridad es simple, un proceso que se ejecuta a nivel de seguridad K solo puede leer objetivos que estén en su nivel o en uno menor. La prioridad. Un proceso que se ejecuta en el nivel de seguridad K solo puede escribir objetos en un nivel o en uno mayor. Se denomina así debido a que el informe original los autores no podían idear un nombre para ello y utilizaron como un receptor. Modelo Viva. Ahora usemos el mismo modelo de términos civiles. Imagina una empresa con los conserjes tienen el nivel de seguridad 1 y los programadores tienen el nivel de seguridad 3. El presidente de la empresa tiene nivel 5. Mediante el uso del modelo de Bell-LaPadula, un programador puede consultar con un conserje sobre los futuros planes de la empresa y después sobreescribir los archivos del presidente que contengan la estrategia corporativa. No todas las empresas se sentirían igual de entusiasmadas con este modelo. Para esto se utilizó
o utilizaremos, estamos necesariamente precisamente las propiedades inversas de Viva 1977. El principio de integridad simple, un proceso que se ejecuta a nivel de seguridad K, solo puede escribir objetos en un nivel o en un inferior, no hay escrituras hacia arriba. La propiedad de integridad, un proceso se ejecuta en el nivel de seguridad K, puede leer solo los objetivos en su nivel o en uno superior, no hay lecturas hacia abajo. En conjunto, estas propiedades aseguran que el programador puede actualizar los archivos del consejo con la información adquirida del presidente, pero no viceversa. Canales encubiertos. Aún así, un sistema que tenga un modelo de seguridad subyacente que haya demostrado ser seguro y que esté implementado en forma correcta, puede haber fugas de seguridad. El modelo de Lapson se formuló originalmente en términos de un solo sistema de tiempo compartido, pero se puede adaptar las mismas ideas de LANs y otros entornos multiusuarios en una forma más pura. Implica 3 procedimientos en cierta máquina protegida. El primer proceso es el cliente, desea que el segundo, el servidor, realice cierto trabajo y el cliente y el servidor no confían completamente el uno en el otro. El tercer proceso es el colaborador, que está conspirado con el servidor para robar todos los datos confidenciales del cliente. Por lo general, el colaborador y el servidor son propiedad de la misma persona. La modulación del uso del CPU no es un único canal encubierto. La velocidad de paginación también se puede modular. Muchos fallos de página para un 1, nunca fallo de página para un 0. De hecho, casi cualquier forma de degradar el rendimiento del sistema de una manera sincronizada puede ser candidato. Lapson también menciona una forma de filtrar información al propietario humano del proceso servidor. Se puede que el proceso servidor tiene el derecho de indicar a su propietario cuánto trabajo realizó por el cliente. Si es muy difícil tan solo encontrar a todos los canales encubiertos, es mucho más difícil bloquearlos. En la práctica no se puede hacer mucho. Esteganografía. Se puede utilizar un tipo ligeramente distinto de canal encubierto para pasar información secreta entre procesos, incluso cuando un humano o un sensor automatizado puede insertar todos los mensajes entre los procesos y vetar los que sean sospechosos. Otro uso de esteganografía es para insertar marcas de agua ocultas en las imágenes que se utilizan en páginas web para detectar su robo y reutilizarlas en otras páginas web. Si su página web contiene una imagen con el mensaje secreto, Copyright 2008 genera Images Corporation. Tal vez tenga problemas para convencer a un juez de que usted fue quien produjo la imagen. También se puede aplicar para otro tipo de cosas. Esto fue todo. Gracias y buenas noches.